tenemos una infraestructura sumamente atrasada, tenemos un buen proyecto, Fundes ha trabajado un buen proyecto de infraestructura que ya está presentada en el Congreso, donde se cambia todo el modelo de construcción de carreteras, en donde se hace un tema público-privado, donde el sector privado pues entra a construir las carreteras de una manera más ágil y que podemos avanzar más rápidamente que si solo el Estado le dejamos la potestad del Estado para que ellos sean los únicos que puedan hacer la infraestructura del país. Tenemos en los países de Centroamérica, somos de los más atrasados en estos momentos. Tenemos que ver de qué manera reactivamos el tema de las remesas. Tenemos que hacer que esas remesas se vuelvan productivas al país. Estamos, el último dato fueron casi 11,000 millones de dólares de remesas. Este año, pues sí creemos que va a impactar fuertemente en la economía, pueden bajar, pero tenemos que hacer que esas remesas se vuelvan productivas, que se entren a una parte a ahorro y otra parte a inversión, y que no solo entren a consumo. Tenemos que volver más productiva a nuestra gente. Tenemos que ver de qué manera se pueden financiar también viviendas a través de intereses preferenciales, pero tenemos que fortalecer también los canales digitales para las transferencias tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Tenemos que instaurar un observatorio de las mismas remesas para dar datos al por menor y geográficamente, incluyendo el lugar de origen y el destino, para una comprensión integral de la dinámica de cómo funcionan. Esto son una serie de ideas que se tienen, Rodrigo, para poder mejorar el comercio, poder mejorar la economía, tomando en cuenta el tema internacional. Pero con 3, 4 cosas que hagamos de las que mencioné, creo que se puede mover la aguja para que realmente sintamos y se pueda lograr un mayor desarrollo para el país. Muchísimas gracias, Nils. Pues creo que en efecto esto es como toda buena crisis, ¿no? Hay gente que la ve pasar y hay gente que la sabe aprovechar. Yo creo que nosotros como país estamos en esa posición. Hemos sido un país que lamentablemente en los últimos 10, 15 años, lejos de hacer reformas estructurales para dinamizar nuestra economía y para invitar inversión extranjera, hemos hecho como país cosas al contrario. Sabemos que tenemos una Corte de Constitucionalidad que lamentablemente pues yo creo que es a la que más le podemos atribuir cientos de miles de desempleo, de personas en desempleo el día de hoy. Y debemos aprovechar esta crisis para que realmente estas reformas a las que se refiere CACIF pues se puedan implementar, ¿no? Porque al final del día, hablábamos antes fuera de cámaras, tal vez Pablo me lo puede confirmar, pero estamos hoy por hoy hablando de alrededor ya de 200,000 a 300,000 empleos formales, personas sin empleo en el sector formal, y eso podemos multiplicarlo probablemente por 3 o 4 veces en el sector informal. Y no queremos un país, pues literalmente lleno de legítimas banderas blancas, ¿no? Porque hay algunas que probablemente son ilegítimas, pero las legítimas definitivamente no queremos que Guatemala se llene de esto. Pues muchísimas gracias, presidente. Ministro, creo que ahí ya te llevas un buen listado. Pablo, te dejo ahora con la palabra. Tenés también, entiendo yo, 10 minutos, sí, menos de 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo al ministro y a Nils también. Prefiero usar una presentación y voy a ser bien conciso en la parte introductoria, porque nosotros como analistas nos gusta poner un contexto siempre para entender en qué es lo que estamos hablando. Y nosotros hemos calificado definitivamente como la peor crisis económica que vamos a vivir nosotros. Cualquiera de los que están vivos hoy, esta crisis, ya estamos viendo un derrumbe impresionante en el empleo en Estados Unidos y podemos hacer similares o similitudes en nuestros países. Algunos hablan de que se va a ir a 20-22% de desempleo en Estados Unidos, y eso sería la peor tasa de desempleo de la Gran Depresión. En Europa
El sector manufacturero, servicios, turismo se está desmoronando a un ritmo de 15-20%. La revisión, salió esta semana la revisión de perspectivas de crecimiento para Europa. No hay un país que no vaya a caer menos de 10% del PIB en el año 2020. Está entrando en una, ya no es recesión, sino que una depresión económica, que es cuando cae 10% del PIB en algún periodo de tiempo. La gráfica más impresionante es la que ustedes ven ahí del Banco de Inglaterra, el Banco of England, que es el Banco Central, que ellos tienen datos y dicen ya que esta caída va a ser la peor desde 1700, que ellos tienen datos. O sea, estamos viendo para Inglaterra, obviamente, una crisis de una magnitud muy grande. En el caso de Guatemala, esta es nuestra expectativa de crecimiento como CABI, que es de 3% de caída para este año 2020. Nosotros estamos en proceso de revisión de perspectivas. Es probable que lo bajemos un poquito, creemos de que va a ser un poquito peor, pero pongámosle que sea ahí. Estamos hablando que es el peor año desde la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80, que nos pegó doble año, y después, desde que hay datos desde el 50 para acá, no hay otro año tan malo como este que vamos a vivir. Entonces, realmente estamos viviendo una crisis muy, muy, muy fuerte en el país, y nosotros en esta gráfica ponemos qué es lo que está pasando, porque tener el diagnóstico correcto creo que es lo mejor. El confinamiento y la pérdida de empleo que ya se está dando está generando un shock de demanda que entra a los libros de las empresas formales e informales a través de una caída de ventas muy fuerte en algunos sectores, algunos más que otros, provocando riesgo de liquidez, que eso es lo que ya estamos viviendo ahorita. Aquí es donde hay que atajar que no siga la cadenita, porque si el riesgo de liquidez llega al tal punto que las empresas a la hora de reabrir la economía no tienen la liquidez para poder echar a andar su negocio, van a tener un riesgo operativo. Después está el riesgo de crédito y probablemente el riesgo de insolvencia está ahí y es una quiebra. Yo creo que algunas empresas ya van en ese camino, ya han pasado más allá del riesgo de liquidez, y por lo tanto estamos viendo una contaminación brutal que se activó desde una caída de ventas y el confinamiento hacia una insolvencia que creo yo va a ser fuerte en algunos sectores más que en otros en el número de empresas. Entonces ya estamos metidos en esa dinámica. Como bien decía Rodrigo, no es que es una probabilidad, es una certeza que ya hay gente, estamos todos metidos en un problema de liquidez muy fuerte. Pongámosle algunos números a la crisis en Guatemala. Según cálculos nuestros, perdón, ahí no son 52,000 millones de dólares, son 52,000 millones de quetzales, perdón, es lo que creemos de que se va a facturar menos en Guatemala este año. Ahorita estamos, como les decía, en un proceso de revisión de nuestras perspectivas. Creo que va a ser peor, pero si cerremos lo que son 52,000 millones de quetzales menos de facturación, lo que todas las empresas y guatemaltecos vamos a facturar este año. Y un tema bien sencillo: cada día de lockdown o de confinamiento nos cuesta 1,100 millones de quetzales. Eso es lo que nos cuesta, asumiendo que estamos a 50% de capacidad, ¿verdad? Si fuera un poquito más, el impacto del confinamiento es más allá de 1,100 millones de quetzales. Y habría que ver cuánto le cuesta al fisco de impuestos cada día de encierro. Estamos viendo un colapso muy fuerte en industrias como hoteles y restaurantes. Estamos hablando de un desempleo que se va a disparar fuerte. Nosotros creemos de que por lo menos 100,000 empleos formales que cotizan al ICS se van a perder, y en el informales van a ser mucho más, y por lo tanto vemos una caída en la recaudación del gobierno que es preocupante, y que termino con esa frase del slide: la sostenibilidad de las empresas es la sostenibilidad del mismo gobierno. O sea, como ya se está moviendo una cierta parte de empresas en quiebra, eso, el valor presente de esos impuestos que va a recaer una empresa que quiebra, también golpea al gobierno de alguna manera. Los impactos son muy grandes. Nosotros vemos que la primera ola es la salud, que es muy importante, pero también se viene la segunda ola, que es la recesión económica, y los que estamos ya empezando a ver un poquito más allá de tiempo, una crisis sociopolítica que puede gatillar pues este aumento de pobreza y pobreza extrema, que es muy preocupante, que se va a disparar. Ya en otros países están haciendo las modelaciones. Por ejemplo, Chile, que tenía una pobreza extrema de 8%, está modelando que esta crisis se le dispara a 20%. Imagínense ustedes Chile de 8 a 20, aquí tenemos una pobreza extrema de 16, 17, se nos puede ir a 30, 31, y es un tema muy importante el tema de eso.
probablemente un tema de ingobernabilidad. O sea, yo al ministro le deseo la mejor de las suertes y todo el ánimo, porque administrar esta crisis dentro del gobierno también va a ser un reto muy importante. Ojalá que no regrese a la polarización política que no gana nada, sino lo que necesitamos como país es estar unidos y jalando el carro hacia el mismo lado. Y definitivamente el tema de violencia es un tema que se ha empezado a mover ya negativamente en el país. ¿Cómo detener ese engranaje perverso para el país? Nosotros vemos de que definitivamente tenemos que ya, como sociedad, empezar a ponerle el mismo nivel de importancia al tema económico que el tema de la salud. Creo que los paquetes de apoyo social a la población más vulnerable son importantes. Ahí hay mucha evidencia empírica que llevarle dinero en efectivo es la forma más barata, más eficiente, llevarle a la gente para que ellos puedan comprar sus víveres, etcétera, etcétera. Pero también, y como decía Rodrigo, es necesario ya formular un paquete contundente de acciones para la recuperación post-COVID-19, porque recuerden ustedes que la economía se mueve con expectativas y tenemos que manejar las expectativas desde ya de los agentes, diciendo, miren, ya estamos pasando por un túnel negro, pero ahí está la luz al final del túnel y vamos para allá y vamos a salir adelante. Y eso se maneja con acciones, con formulación de acciones futuras concretas. Y este es mi último slide, algunas de las ideas pongo en rojo que todavía creo yo de que son ideas que pueden ayudar no para el post-COVID, sino que creo que durante el COVID. Estas cosas son bien interesantes que puedan tener impactos en el corto plazo, alguna relajación tributaria de algún tipo, ya sea extender plazos de pago de impuestos o incluso bajar impuestos, creo que es una buena idea. Definitivamente me preocupa mucho las pymes, hay mucha quiebra de pequeñas empresas en comercio, en restaurantes, y por lo tanto aumentar las líneas de créditos a las pymes podría ser una. Y las otras que están ahí son 7, que ya las mencionó, muchas coincidimos con Nils, son temas que hay que anunciarlas desde ahora para una recuperación del post-COVID, y definitivamente la agenda, no podemos empezar a reconstruir el país con una calvario de trámites. Una agenda de desburocratización es importante, la normativa del OIT 175 del empleo parcial es clave, porque la gente va, para empezar a poder contratar por partes a la gente que hoy está en 0 empleo o 0 ingreso y llevarlo a medio tiempo, van a decir que sí, y necesitamos tener el empleo parcial listo. Hoy un ataque de sindicalistas con mentiras diciendo de que el empleo parcial venía a quitar todo el tema de los beneficios de los empleos, eso es mentira. La normativa 169 y la consulta popular de la Mina San Rafael, vale la pena decir que el 5 es una de las pocas medidas que alguien le va a llevar al gobierno dinero y no el gobierno sacar de su bolsa, porque echar a andar la mina San Rafael le representan 500, 600 millones de quetzales más al gobierno. Por lo tanto, es una propuesta que no le cuesta nada al gobierno, sino que le entra dinero. Definitivamente la evolución de crédito de exportación, estamos seguros que gatillaría una actividad rápida. La ley de interés preferencial para la vivienda es clave para detonar al segmento C, que van a seguir con necesidades de vivienda, y hay ahorita un problema de que no hay tanta oferta. La ley de infraestructura vial, que definitivamente lo hemos opinado varias veces, es la ley más potente de crecimiento económico en el país que tenemos en el paquete. La ley de leasing y quiebra son muy importantes, no al nivel de la ley de infraestructura vial como potencia. Y también el tema del inglés como herramienta para que la gente pueda optar a empleos de call center, son cosas que podrían hacer becas de inglés a las personas de estrato C, y de una vez se les consigue un empleo digno y bueno, y por lo tanto creo yo que es una salida. Así que son varias ideas, pero como lo decía Nils, lo que queremos es que el gobierno le vaya bien, porque que le vaya bien al gobierno es que nos va bien a todos nosotros, y que todos empecemos a jalar hacia el mismo lado, porque créanmelo, creo que estamos en presencia de una crisis única, muy fuerte, y tenemos que echar de todo nuestro esfuerzo y de todo nuestra pasión, optimismo y esperanza hacia el mismo lado. Así que muchas gracias, y la idea es que el ministro hable. Muchísimas gracias, Pablo. Pues ahí creo, señor ministro, si te podemos aquí recuperar en la pantalla, creo que las propuestas que presentan hoy CACIF y CABI, pues no son nuevas, vienen ya de hace muchos años. Lamentablemente ha faltado mucho siempre lo que es la famosa voluntad política, pues, y además de sabemos que hay fuerzas lamentablemente dentro de la política y dentro de la sociedad que parecieran que nos quisieran ver al país cada vez más pobre.
Para darle solo dos ejemplos y con esto te doy la palabra. El primero es el tema del inglés para nuestra audiencia. No creo que mucha gente lo sepa, pero Guatemala no tiene, por lo menos yo les diría que 100,000 empleos más en la industria de call centers y BPOs, simple y sencillamente porque hace como 15 años, más o menos, un grupo logró presionar al gobierno de turno para que en las escuelas solo se pueda enseñar el idioma materno, que generalmente es indígena, y que como segundo idioma fuera el español. Entonces, en las escuelas públicas no se enseña inglés literalmente por esta pseudo victoria de estos grupos. Y hoy lo que tenemos es que tenemos una demanda de casi 100,000 empleos de la industria de BPOs y de call centers que no se puede suplir pagando un promedio de $1,000 mensuales, casi 7,000, 8,000 quetzales al mes. O sea, además de son salarios casi el doble o triple del salario mínimo. Entonces, esa es una medida. Y la otra, pues, es la famosa mina San Rafael, que esa es literalmente una caja chica. Como decía Pablo, el solo arrancarla le genera al gobierno casi 600, 700 millones de quetzales entre impuestos y regalías, pero adicional a, es una industria que activa, según nuestros números, alrededor de $1,000 millones entre directos e indirectos. Entonces, estas son dos medidas de pura voluntad política que nos urgen tomar, porque esto es dinero directo a las arcas del Estado y a los guatemaltecos. Ministro, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Recibes estas dos propuestas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cómo ves el tema? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muy buenas tardes, Rodrigo, a los amigos que están teniendo la oportunidad de ver el webinar. Paulo, Nils. Mira, yo creo que las propuestas, como bien decís, no son nuevas. Creo que son las mismas presentaciones seguramente que Nils y Paulo hemos visto en Agexport o en el CACIF o en las cámaras, y eso es bueno porque lo que quiere decir es que coincidimos, te diría, en una gran parte hacia dónde debe ir el país, y creo que todos estamos muy conscientes de cuáles son los problemas que estamos afrontando. Lo que decía Paulo tiene toda la razón, estamos afrontando una crisis sin precedentes. Realmente creo que esto va a ser peor de lo que jamás hemos tenido en Guatemala, del lado negativo, pero del lado positivo tenemos que tener la certeza que hubo una muy buena acción por parte del presidente Yamatei, fue algo que se detectó bastante temprano, las medidas de confinamiento se tomaron bastante tempranos, se hicieron inclusive ahorita más intensivos que en los últimos 40 años, tenemos 1,300 camas nuevas, cosas que no habían, cosas que se van a quedar inclusive. Tenemos el hospital de Parque La Industria, el de Zacapa, el de San Benito en Petén, el de Villanueva, que lo han inaugurado 3 gobiernos y hasta ahora está funcionando. Entonces diría que sí ha habido un éxito, por así decirlo, inclusive con los países del mundo en cantidad de contagios por millón, la mortalidad que hemos tenido, porque lo detectamos temprano. Tú mencionabas cabalmente Inglaterra, o alguien lo mencionaba ahorita entre su presentación. Yo tengo un sobrino que vive en Inglaterra y recuerdo que cuando aquí estábamos ya confinados, en Inglaterra habían dicho que no iba a pasar nada, todo el mundo seguía saliendo y mira lo que está pasando ahorita en Inglaterra. Yo tengo amigos en Barcelona, lo tomaron un poco a la ligera, mira lo que está pasando en Barcelona. Te repito, aquí el hecho de haberlo detectado temprano y creo yo de tener un presidente que de alguna forma es médico, nos ayudó a ser muy eficientes en este sentido. Tal vez yo solo quisiera comentar muy rápidamente que para poder afrontar este problema como gobierno tuvimos que hacer algunos temas que definitivamente se han hecho en tiempo récord, en donde históricamente jamás ha pasado en Guatemala. Lo digo yo que también fui diputado, bueno, fui 20 años banquero, siempre he estado en el sector financiero, también fui diputado, pues y ahora pues también fui consultor del BID y el Banco Mundial en el Ministerio de Finanzas, y ahora como ministro de Finanzas diría que tengo también una foto bastante clara de todos los lados de la mesa. Aquí se logró algo muy complicado, que fue la ampliación presupuestaria. Teníamos un presupuesto del año 2019, ya que no se aprobó presupuesto el año pasado, y la ley obliga a trabajar con el presupuesto del año anterior, y eso nos limitaba a nosotros, pues teníamos un agujero de entrada de 5,000 millones de quetzales. Se logró hacer una ampliación presupuestaria, te diría que era muy complicada, se hizo en 2 fases. Logramos también aprobar todos los préstamos de la banca multilateral.
préstamos que llevaban años en el pipeline que no se habían aprobado. Aprobamos los 7 préstamos, que son más de $1,000 millones, préstamos para ejecutar en 4 o 5 años, no son $1,000 millones para ejecutar el próximo año, pero eso nos dio a nosotros una gran confianza por parte de la banca. Ya me están llamando, voy a hablar rápido, Rodrigo. Nos dio mucha confianza con la banca multilateral. Si miras, inclusive Moody's nos ha mantenido la misma calificación. Y tenía una seña muy importante, es que hace 2 semanas colocamos un eurobono de $1,200 millones y colocamos el eurobono a mejor tasa que el año pasado. Y tuvimos de $1,200 millones de oferta, $8.1 billones de demanda para los títulos de Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos un país que no podemos minimizar lo que está pasando, pero nos ven bien afuera. Eso es una gran ventaja. Si vemos los números del Fondo Monetario Internacional, están hablando de que podemos decrecer nosotros menos 2% en crecimiento económico, pero todos los países, y Guatemala principalmente, están proyectando crecimientos del 5 o 6% para el otro año, que son crecimientos, diría, bastante positivos, porque esto no puede durar toda la vida. Aquí lo mencionaban los compañeros, esta nueva normalidad tendremos que aprender a vivir con ella. Hemos estado trabajando con el sector privado, los protocolos, diría, muy bien hechos para empezar a abrir las industrias de la construcción, de los textiles, de manufactura, porque tenemos que empezar a abrir. Eso es un hecho. Y tendremos que acostumbrarnos a estar con la mascarilla, con el distanciamiento social, con el alcohol y diferentes temas que nuevamente tardarán en irse hasta que salga una vacuna o en el ínterin. Ya, ahorita, ya me siguen llamando. Entonces diría que esto lo tendremos que seguir teniendo, pero yo sí veo, como te digo, fuera de lo negativo, sí veo una gran oportunidad de crecimiento económico en el mediano plazo. Nosotros ahorita, te repito, los programas, los 10 programas que están ya funcionando, muchos de ellos que se terminarán de echar a andar la otra semana, es haber también obtenido 11,000 millones de quetzales que también se van a dar a través de créditos, a través de fondos de protección al empleo, a través de un bono familia, a través de la caja Saldremos Adelante, en un subsidio a la energía eléctrica, a las tarifas sociales, que son las que consumen menos de 300 kWh, un aporte al adulto mayor. Entonces, te repito, hay muchos programas que ya están funcionando, que eso definitivamente van a dinamizar la economía. Aquí estoy viendo al presidente que ya está entrando, solo para que no me creas. Entonces, diría que eso también es dinero que los que no sean beneficiarios directos serán beneficiarios indirectos, porque ese dinero va a llegar y va a dinamizar, te repito, el consumo en muchas de las áreas. Tal vez yo solo para terminar, disculpa que me tenga que ir y hacemos otra segunda parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estas ideas, estamos ya con un grupo del sector privado, mañana esperamos tomar la decisión para que ya sea BCG o McKinsey, nos van a preparar a nosotros, eso se decide mañana con el apoyo del sector privado de algunas empresas, para que realmente a nosotros nos hagan un documento de donde realmente se puedan explorar las alternativas reales de dónde podemos crecer como país. Tenemos países como México, que realmente las empresas están saliendo, huyendo de México. Tenemos muchísima empresa mexicana que quiere venir a Guatemala por cómo está lo que está pasando en México. Logísticamente estamos en un punto privilegiado. Diría que el mismo mal sentimiento entre China y Estados Unidos también va a ser una fortaleza para nosotros. Y lo mejor de todo, que te repito, es difícil, es que tenemos una buena relación con el Congreso, a pesar de las 1001 citaciones a los que todos tenemos que ir. Te repito que las leyes han pasado, vos lo conoces muy bien, que siempre has estado al tanto de lo que pasa, las ampliaciones, o sea, te repito, han pasado las cosas, unas cosas malas que le salimos al paso, pero otras cosas buenas que nos han dado esta cintura económica para poder afrontar la crisis. Pero sí te diría que comparto muchas de las ideas de Paulo, de lo que dijo Nils. Hay muy buena relación con las cámaras, con el sector privado. Esto no es un tema solo del gobierno, es aguantar estos 3 meses. Yo sí me siento de verdad confiado, a pesar de que las cosas se complicaron hoy un poco, por eso nos citaron. No sé exactamente qué va a decir el presidente hoy en la conferencia de las 7, estemos pendientes. Sí ha habido ahorita, te repito, a un nivel de contagio más alto, afrontamos las peores semanas de la pandemia, las cuales tenemos que resolver. Pero mira, saliendo de esto, de verdad vamos a salir adelante. Ha habido problemas, yo he recibido quejas, se le dieron más de 3,400 millones al crédito hipotecario nacional para atender MIPYMES, profesionales, diferentes tipos de crédito. Han tenido un poco de problema para poderlo entregar a través de la banca, que esa fue la idea. Hoy tuvieron citación en el Congreso, pero esto va a llegar. La otra semana se va a empezar a desembolsar.
Te repito, el Fondo de Protección al Empleo son para 300,000 personas, 75 quetzales diarios. Va a empezar a llegar en estos días el bono familia, la otra semana va a empezar a llegar, son 1,000 quetzales mensuales para 2 millones de familias. Entonces, estamos también en una estrategia contracíclica de inversión para cabalmente acelerar el gasto. Tenemos megaproyectos muy interesantes que estamos ya tomando en cuenta. El Ministerio de Comunicaciones tiene varios proyectos también que va a comenzar a hacer a nivel carretero, a nivel de pasos a desnivel. Y lo que queremos es que estos 3 meses, este charco que estamos pasando, lo logremos sobrepasar, ya que con los protocolos adecuados, con o sin coronavirus, yo como digo, o le toca a uno el coronavirus o el econovirus, pero te repito, yo estoy consciente, tenemos que abrir, pero yo creo que si la comunicación se mantiene, somos un gobierno sano, haber manejado 30 años una política económica estable nos ha permitido tomar estas decisiones. Date cuenta que nosotros hemos invertido con esta nueva deuda 1.89% del PIB en el coronavirus. 1.89. Tenemos, pues qué decirte, tal vez algunos contagiados más, no hemos tenido nada serio, nuestra mortalidad es baja, y sin embargo vemos países como Alemania que ha invertido 23% del PIB. Mira cómo está Francia, 17%, bueno, es más decir, Estados Unidos con sus 2.3 trillones de dólares que ha entregado, y podemos ver cómo está ahorita, que equivale a darle $6,000 a cada ciudadano estadounidense, a cada persona que vive en Estados Unidos, y nosotros les hemos dado $100 a cada persona con esta deuda. O sea, económicamente suena mucho, pero de verdad que se ha manejado bastante bien y las expectativas son buenas. Y si no fueran buenas, definitivamente no hubiéramos podido colocar en las condiciones que colocamos Eurobono, no hubiéramos podido tener las calificaciones que tenemos ahora. Entonces, te repito, yo sí me siento positivo, no quiero minimizar. Hay industrias complicadas como el turismo que definitivamente van a tener que reinventarse. Nosotros tenemos que buscar cómo apoyarlos financieramente para que busquen otra manera de ver el negocio. Pero hay industrias que van a salir súper fortalecidas. Y estas industrias son las que nosotros tenemos que aprovechar localmente. Los bancos están llenos de liquidez. O sea, aquí no es un problema de tasa de interés. Tenemos más liquidez que nunca en la historia en los bancos del sistema. Tenemos un tipo de cambio estable. Pues lógicamente el sector exportador pues busca un poquito de un mejor tipo de cambio. Pues los importadores al revés, pero es un equilibrio que se ha mantenido durante muchos años. La inflación, te repito, baja, no tan baja. Quisiéramos un poquito de mayor inflación, pero nuevamente, te repito, se está manejando bien. O sea, no quiero minimizarlo y a veces yo miro algunas presentaciones extremadamente negativas de hasta dónde podemos llegar. Yo, por lo contrario, me siento positivo. Tenemos un presidente que toma acciones, tenemos un buen equipo de gobierno, estamos trabajando en equipo. Entonces, aquí el tema es entre todos salir adelante, no es un tema solo del gobierno. Y te repito, estos 3 meses es lo complicado, pero estos 3 meses vienen los programas sociales, vienen un montón de cosas. Probablemente cuando decía algún experto, miren, aquí es de soltar y apretar. Cuando las cosas se complican, pues hay que apretar un poco, ¿me entiendes? Después hay que abrir, pero nuevamente, hay una buena estrategia, hay buenos asesores, y te diría yo que yo en lo personal, repito, me siento bien con el presupuesto que tenemos. Financieramente Guatemala y como Estado de Guatemala nos encontramos bien, tenemos la liquidez. El reto ahora es ejecutar los fondos, que pues es decir que hemos tenido algunos problemas, son programas grandes que requieren una base, tenemos una Contraloría General de Cuentas, pues me entiendes que hay que respetar también y eso hace los procesos un poquito más burocráticos, pero por lo demás vamos caminando. Yo les pediría de verdad paciencia, confianza, vos me conocés muy bien, así como Nils, Paulo. De verdad que las cosas se están manejando honestamente lo mejor que se puede, se está haciendo el mejor esfuerzo y debemos ser positivos, repensar nuestro negocio, porque después de la tormenta siempre viene la calma. Yo estoy seguro que nosotros en muy pocos meses, en esta nueva normalidad, lógicamente yo miro a veces fotos de Facebook donde sale el recuerdo de hace un año y me miro así sin mascarilla en la moto, ahorita parece que hubiera sido hace 20 años. O sea, realmente no pareciera que solo lleváramos 2 meses en esta crisis que nos afecta a todos de muchas formas diferentes, pero nuevamente mantengamos el optimismo. Yo cuando querrás estoy en este espacio, les puedo explicar a detalle qué está pasando con los programas. Repito, financieramente estamos bien, tenemos que mejorar la ejecución. La cosa viene peor, estamos en las peores semanas ahorita de la pandemia, como siempre se pronosticó, y hay que mantenerse, seguir las instrucciones para salir de esto lo antes posible. Yo por ahí me quedaría, Rodrigo, de verdad, yo tenía programado hasta las 7 de la noche, pero sabes que donde manda capitán no manda marinero,
Así que me tengo que unir a la reunión de gabinete para ver qué está pasando y te repito, quedo a la orden y un honor haber compartido este espacio pues con Nils, con Pablo, con tu persona. Les repito, compartimos los mismos principios y valores que yo creo que es lo primero que uno tiene que tener alineados para que las cosas funcionen bien. Muchísimas gracias, ministro. De verdad, muy agradecido. Sabemos que apretaste ahí la agenda para poder estar con nosotros y también sabemos que han trabajado muchísimo estos 60 días. Tenemos que reconocerlo y hasta el momento creo que pues, lo que dicen los números y las crisis afuera en la calle es que somos de los países mejor manejados. O sea que eso definitivamente tenemos que reconocértelo. Obviamente, pues hay un tema de ejecución del Ministerio de Salud, no del tuyo. Les voy a contar aquí un chisme a todos, que vos te metiste ahí en la parte de la ejecución para tratar de resolverla, ¿verdad? Eso me lo habías comentado, porque sabemos pues que eso ha sido un tema complicado, el tema de las compras en el Ministerio de Salud, para los que estoy seguro estarán queriéndotelo recriminar, porque obviamente te ven con cara de gobierno total, ¿verdad? Pero te agradecemos, este será el capítulo 1 de la primera, que sea el primero de varios, porque obviamente el tema del rescate económico es un tema que viene para largo. Y yo coincido contigo que podemos y debemos ser muy optimistas en la medida que realmente actuemos con ese optimismo, ¿no? Y actuar para mí es aprovechar, pues eso, ¿verdad? Todos esos cambios estructurales que podemos hacer como país para que de verdad ese 5 o 6% que está viendo el Fondo Monetario Internacional en Guatemala el año entrante, pues sea un 6, un 7 o incluso un 8, porque Guatemala tiene espacio para crecer 8 o 9% al año, como lo han hecho otros países. Te agradecemos muchísimo. Por favor, retírate. Nosotros nos vamos a quedar aquí con Pablo y Nils respondiendo algunas preguntas. Te vemos ahí a las 7 de la noche. Muchas gracias, señores. Dios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguir acompañándonos. Realmente, pues lamentablemente vamos a tener que hacer un webinar un poco más pequeño de lo que hubiéramos querido. Pero tenemos varias preguntas que queremos aquí. Tenemos a 2 personas pues muy influyentes realmente hoy por hoy en este tema, o sea que creo que nos podemos desahogar con ellos ya que se nos fue el ministro. Y arranquemos pues con algunas preguntas. Pablo, una de las preguntas que veo aquí muy genéricas es ¿cómo ves vos el tema de la inflación? Un tema que hay otros economistas hablando de que viene la peor inflación de la historia, que estos 11,000 millones pueden destruir el poder adquisitivo de los guatemaltecos. ¿Es esto real? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? No, así, estoy... no es cierto. En Estados Unidos esta semana registró la peor caída, o al revés, la mayor deflación de la historia de Estados Unidos se reportó en el mes de abril. Salió el dato del día lunes. Esto viene para acá también. El petróleo está desmoronándose en Guatemala también y nosotros lo vemos que no va a haber inflación y vamos a tener deflación los siguientes meses. Es imposible que haya aumento de precios cuando hay un desempleo de 20%. La inflación se produce cuando hay un shock de oferta. Sí, pero no es el caso de ahorita. O cuando creas dinero, pero cuando la economía está pujante. Y entonces el dinero empieza a circular y empieza a presionar los precios para arriba, pero aquí no hay cómo presionarlos, porque además, como te hablamos, hay una reducción de las ventas de 52,000 millones de quetzales que vale la pena decir que anticipé que lo vamos a subir drásticamente para arriba, porque hemos movido nuestro modelo, vamos a subir lo que vamos a dejar de facturar, probablemente sea arriba de 55,000 millones de quetzales, y los 11,000 millones de quetzales que está metiendo el gobierno son prácticamente nada de lo que se está evaporando en ventas. Entonces, no hay presiones inflacionarias, no va a haber en el corto plazo, probablemente en el largo plazo vaya un repunte, pero es bien sencillo. Si hay un exceso de liquidez en el futuro, el Banco Central, ¿qué hace con un exceso de liquidez? Lo retira y cuadra la situación, subiendo tasas, retirando dinero y controla la inflación. Así ha sido los últimos 30, 40 años de historia de la banca central. Han tenido un control muy bueno sobre la inflación. El único que se les fue de la mano fue el shock de petróleo de los 70, pero era porque hubo una guerra con Irán. Entonces eso no lo controla la Fed, ¿verdad? O el Banco Central. Muchas gracias, Pablo. Nils, yo te voy a juntar 2 preguntas que no están juntas, pero yo creo que sí están juntas. Una dice,
que si los fallos de la Corte de Constitucionalidad son casualidad o obedecen a una agenda ideológica. Y la otra que te quiero preguntar, que no era una pregunta para vos, era para el ministro, pero al final del día creo que va de la mano con esto, que es el decreto 15-2020. ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es un tema ideológico o no? Y por un lado y por otro lado, ¿qué impacto puede tener el 15-2020 en Guatemala? Gracias, Rodrigo. Todos sabemos la Corte de Constitucionalidad por dónde va. Los amparos, que fueron más de 15 amparos los que se pusieron por el tema del 15-2020, ni siquiera los han entrado a conocer. Y sabemos muy bien que si hubiera sido por Dan Rodas o alguien afín o allegado a ese clan, los hubieran conocido y resuelto en cuestión de horas. Definitivamente, Rodrigo, a la pregunta 1, que si los fallos de la Corte tienen que ver con tema ideológico, así son. Aquí no están los fallos de la Corte y no son fallos legales, sino son fallos políticos. Y la Corte ha sido culpable, la Corte de Constitucionalidad, de, por lo menos en el fallo de la mina de San Rafael, pues no solo en la pérdida de miles de empleos, en la caída del Producto Interno Bruto, en la caída en la recaudación de impuestos, sino lo peor fue el daño que le hizo al país en su imagen para la credibilidad y para la inversión de futuras empresas que quisieran venir a invertir en Guatemala. Definitivamente son ideológicos, por eso yo comencé hablando de la necesidad que hay de tener que reglamentar el 169. No podemos seguir en esta incertidumbre jurídica. La Corte ha hecho una aberración en la interpretación del 169. Todos sabemos que no es vinculante. La OIT, la misma OIT lo ha dicho así. Es un tema de consulta que se hace a los pueblos para ver, ponerse de acuerdo entre las industrias cercanas a ellos y el impacto que pudiera llegar a tener. Pero en ningún momento es vinculante y en ningún momento pueden decidir si pueden operar o no. Aquí la Corte ha hecho una aberración total. Muchas gracias. Y perdón, y tu segunda pregunta, el 15-2020. El 15-2020, Rodrigo, tiene implicaciones sumamente serias para el país, para la economía, para la banca, el sector generador. Explícale, por favor, a nuestra audiencia cuál es el 15-2020. El 15-2020 es una ley que promulgó el Congreso para exonerar de pago a todos los usuarios de servicios esenciales, que lo llamaron así, servicios de telefonía, internet y luz eléctrica, por un término de un tiempo no definido. Entonces, lo que hace esto es que no hay, los usuarios no van a tener por qué pagar por sus servicios de electricidad ni por sus servicios de internet, que ya lo vuelve como un servicio esencial. Por un tiempo indefinido, hasta que no se pare esa ley, ¿o qué? No hay un marco, no está regulado, que es por un periodo de tal mes a tal mes, sino sencillamente la ley no pone límites de dónde a dónde comienza y dónde termina. O sea, aquí para que eso parara, tendría que volverse a reunir el Congreso y emitir otra ley que derogue esa ley. O sea, cosa que no ha pasado nunca. Así es. Entonces, el daño sí es muy grande. Aquí hay dos impactos sumamente importantes. Uno es al sistema financiero del país, que por la deuda que tienen los generadores, los mismos generadores también están con la compra de insumos, la compra de carbón, la compra de búnker, que no van a tener recursos. Y esto pudiera llegar a que podemos comenzar a tener un racionamiento de energía en el largo plazo, primer efecto. Y te digo la verdad, el segundo efecto es que de no arreglarse este tema, de verdad, no solo el tema financiero, sino la banca, que le den más de 15,000 millones de quetzales, que pueden verse perjudicados muchos bancos del país. Hay dos efectos: uno, que nos vamos a sacar sin luz, y dos, en el tema financiero, que puede pegar muy duro en la banca. Muchísimas gracias, preocupante y peligroso. Dos preguntas, Pablo, para ti. ¿Cuáles crees tú que son las medidas de alivio fiscal que más pueden apoyar a las empresas? Las puntuales, pueden ser una o dos o tres.
¿Y cuáles son esas 3 o 4 medidas de inmediata y factibles que se podrían hacer para acelerar la recuperación? Yeah, yo sí creo que el paquete de apoyo directo de cash hacia el sector formal e informal, familias de Guatemala, está siendo muy bajo. El 1.89, dijo el ministro, sobre el tema del PIB, me parece una cifra muy baja. Si estamos de acuerdo en el diagnóstico de lo que estamos viviendo es un problema de liquidez, ok, la ley de infraestructura vial es una gran ley, pero eso no ataca el problema de liquidez del día de hoy. O sea, yo estoy a favor de las dos cosas, obviamente. Entonces, hoy el problema es cómo resolver la liquidez de las empresas. Como esto no es un problema de privilegios, porque la verdad que esto es una crisis de salud, yo creo que el gobierno debiera aumentar el paquete de ayuda tributaria o monetaria o reducción de impuestos para las personas y las familias y a la gente que es informal, dinero directo. Yo creo que podría el gobierno y el país está en la capacidad, como decía el ministro, de poder aportar. Chile hoy anunció que al final del día el paquete completo de ayuda directa a pymes, empleos, gente y familias es de 9% del PIB. Perú es de 12% del PIB y no me voy a ir a Estados Unidos, que Estados Unidos es de 25% del PIB, porque es un país que puede hacerlo, pero el 1.89 me parece muy poco. Yo creo que hay que aumentar la ayuda directa a las empresas o la reducción de impuestos, que es lo mismo para las empresas formales y a los informales dinero directo. Esos son, creo que, claves para este momento. Creo que otra cosa muy clave es prepararnos para cuando se levanten las restricciones, tener listo el empleo parcial ya listo, porque creo que puede ser una herramienta clave para el sector. Miren ustedes, restaurantes. Los restauranteros no van a empezar a 100%. Ellos probablemente arranquen a media máquina y mecanismos que puedan contratar a personas que hoy están desempleados con todas las de ley, que puedan pagar todas las bonificaciones y prestaciones de ley con un empleo parcial, creo que sería un alivio para las personas que obviamente que van a preferir trabajar medio tiempo con todas las prestaciones de ley que cero, que es ahorita. Entonces, flexibilizar la mano de obra para la recontratación más fácil y más rápida, particularmente de las mujeres y de los jóvenes con el empleo parcial, es clave. Creo yo que con esas tres son cosas inmediatas y después viene todo lo que hablamos, que son cosas de un poquito de mediano y largo plazo. Una pregunta para los dos o para cualquiera de los dos, de los que la quieran agarrar, y creo que con esto terminamos porque ya estamos ansiosos de qué nos va a decir, cómo nos va a regañar el presidente a las 7. Y es, ¿qué pasa? ¿Cómo nos afectaría con la economía, con este estrés de economía entre China y Estados Unidos? ¿Cómo lograrlo atraer a Guatemala? Yo entiendo que el intercambio comercial entre Estados Unidos y China, realmente lo que Estados Unidos le contrata a China está arriba de los trillones de dólares. ¿Cómo podemos atraer nosotros esa inversión a Guatemala? Rodrigo, antes de darle la palabra a Pablo, un coletazo de eso sería algo que nunca nos imaginaríamos, un coletazo que nos viniera de eso. 1.1%. El tema aquí, y lo repito, es que si no hay certeza jurídica, si no le damos seguridad al inversor privado, va a ser muy difícil que nos venga la inversión de afuera. Lo primero, y soy repetitivo en el tema, es que tenemos que llegar a la reglamentación del 169, porque si no, los megaproyectos, los proyectos de gran envergadura, siempre van a estar cuestionados y van a estar bajo una posible acoso por parte de las Cortes tratando de aplicar el 169. Creo que tenemos que tener certeza jurídica para que esa inversión se dé y tenemos, de verdad, se van a abrir las oportunidades y ojalá lo logremos aprovechar. Solo para poner a la gente en contexto, porque aquí hay gente que el 169 lo ha masticado durante muchos años, pero hay otros que no. El 169 es un decreto que se aprobó en 1996, si no estoy equivocado, Nils, 96, sí, 97. Sí, 96 creo que fue. En el que obliga para hacer grandes inversiones de infraestructura a hacer consultas populares no vinculantes, pero eso había que reglamentarlo. Y 24 años después no tenemos todavía el reglamento adecuado. Y para que sepan, lamentablemente
quienes más se oponen a la reglamentación de dicho son los grupos, sobre todo los famosos grupos que se autodenominan líderes indígenas, ¿no? O sea, entonces cada quien saque sus conclusiones de por qué les interesa que no esté reglamentado. Pablo, ¿tu opinión más económica, menos política? Sí, mira, yo personalmente creo que lo habló Niels con el problema de enfermedad holandesa, que es el tipo de cambio real apreciado. Al pasar nuestro salario mínimo que está llegando a los $500 al mes versus un México que ahorita depreciado pasó de 190 a $160 en salario mínimo, es complejo traer inversiones que dependan de mano de obra. Vamos a tener que apelar a otro tipo de beneficios y ventajas. Y ahí es donde también estamos al debe, porque nuestros puertos no son los mejores. Puerto Cortés de Honduras es mejor que Guatemala, no tenemos carreteras. Entonces, la verdad que es una oportunidad que se puede dar, pero si no corregimos los problemas estructurales que venimos hablando desde hace 15 años y por lo tanto nos ha puesto, como hablábamos con Nils, al fondo de la tabla en países exportadores de América Latina, esa cosa que es una exportación, porque un coletazo de esos de los gringos nos jala a todos, pues, o sea, lo que hemos hablado aquí, Texas es 22 veces Guatemala, pues, o sea, no necesitamos que Estados Unidos esté bien, ni siquiera que Texas esté bien, con que un condado de Texas, Houston, con que Houston esté jalando bien y nosotros nos colguemos de Houston, Guatemala sale adelante. Entonces, te quiero hacer una pregunta que va con esto porque ya nos quedan 2 minutos. La devaluación. Hay muchísima gente que habla de la devaluación como el gran demonio y Guatemala, lejos de devaluarse, se ha revaluado en los últimos 10, 15 años. ¿Qué impacto tendría en la economía si se devaluara el quetzal, Paulo, de 7.75 a 8.15, 8.30? ¿Qué pasaría? mira, es bien sencillo. En economía le llamamos el pass-through, que es cuánto pasa, porque el temor es la inflación, y eso no es cierto, porque no pasa 1-1. Si depreciamos 5%, lo que se traduce en inflación es 1% más, nada más. Si no miren ustedes a México, que ha depreciado 60, 70% en los últimos 4 o 5 años, y ha tenido inflaciones de 4%, igual que Guatemala. La Dominicana es un país que deprecia 5% al año, sin ningún trauma en sus importaciones, no hay trauma en inflación, y la Dominicana lo que tiene es un crecimiento mucho más poderoso que Guatemala. O sea, hay casos de exitosos de cómo se puede llevar un tipo de cambio sin tener daños mayores en la inflación, pero con amplios beneficios en competitividad. Pero un tema muy importante que se le olvida a la gente, no son los exportadores los que más van a verse beneficiados. Toda la gente que recibe remesas van a recibir más quetzales por los dólares que manda su familiar, van a tener más poder adquisitivo, van a poder consumir más y van a tener mejores indicadores sociales también. O sea, es un tema que va directo a la pirámide de abajo de Guatemala, que son los que reciben remesas. Bueno, con esto terminamos el capítulo 1. Vamos a tener ahí varios capítulos de esto. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a Ferco, a Banco Industrial y a Cementos Progreso por habernos facilitado este espacio. Y muchísimas gracias también, Nils, Paulo, por su tiempo y por su excelente intervención. Gracias a todos y bueno, les recomiendo ahí que vayan a ver ahora qué dice el presidente, a ver cómo nos pasamos el fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, Rodrigo. Feliz noche.